Nuestra conferencia se titula Un resumen del libro de Números. En hebreo es el nombre números, o el libro de Números en hebreo se conoce como Bamidbar. Y vamos a leer dos textos que tenemos en la pantalla. Dice el Salmo 119, verso 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El otro verso que tenemos, otro texto que tenemos, Salmo 119, verso 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Vamos a hacer entonces una oración para que nuestro Padre Eterno nos ayude a que todo se tranquilice. Hay veces que las cosas se salen de control, hay veces que hay problemas. Así que vamos a pedirle a nuestro Padre que nos dé paz para que en esta hora podamos predicar esta palabra. Bendito Dios y Rey de la Gloria, te damos honra y alabanza, Dios eterno, porque en este día nos permites aprender esta palabra, Señor, estudiar esta palabra, escudriñar esta palabra, Señor. ¿Para qué? Para que sea bendición para nuestras vidas, para que sea una bendición para nuestras almas, bendito Rey de la Gloria. Y todo lo has hecho en tu misericordia, que estemos aquí, Señor, que nos deleitemos en tu presencia y que el día de hoy podamos aprender algo especial para nuestras vidas, bendito Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, nuestro Yeshua HaMashiach. Amén, Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, el día de hoy vamos a tener un estudio titulado Resumen del libro de Números. ¿Ok? Y esa es la manera como se escribe en hebreo. Así se escribe Números en hebreo. Ya tenemos los tres primeros libros editados. Ya los tenemos en video. Y ahora vamos por el cuarto libro de la Biblia. Hoy veremos la importancia de conocer este libro, ya que conocerlo y saber lo que pasó. ¿Qué creen que es esto que está aquí? ¿Esto que está aquí qué es? Ok, conocer lo que pasó en el desierto con nuestro pueblo de Israel nos va a ayudar, eso nos va a ayudar a entender lo que escribió Pablo en su carta a los Corintios. Por eso es importante que entendamos primero qué pasó allá, para que después cuando leamos a Pablo en Corintios o en sus cartas podamos entender de qué está hablando. Entonces vamos a ver los datos interesantes del libro de Números. Y para empezar, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se llama Números? Estas son escenas de lo que pasó y que está registrado en este libro de Números. Para los que ya hemos estudiado los otros resúmenes de la Biblia, que son Génesis, Éxodo y Levítico, a estas alturas ya sabemos que los nombres con los cuales conocemos el día de hoy los libros fueron tomados de una traducción que se hizo del hebreo al griego y que esa versión se conoce como la versión de los 70 o también conocida como la Septuaginta. Ahí aparece con el nombre de Numeri, que significa números. ¿Por qué le pusieron de esta manera? O sea, porque en hebreo no se llama así. ¿Por qué entonces le pusieron Numeri? Hablando de números. Significa eso, Numeri significa números. Y ese título, amados hermanos, es porque se tomó el censo del pueblo de Israel. Se contó el pueblo de Israel. ¿Alguien sabe cuántas veces se contó el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuántas veces fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ok, fueron 2 veces. Una, empezando el primer capítulo, así empieza. Y habló el Eterno a Moisés y le dijo, haz un censo del pueblo de Israel. Así empieza el libro de Números. Ya en el capítulo 25 por allá se hace otro censo. Entonces están contando y contando y contando y dice cuántos contaron y dice cuántos eran de cada tribu. Por eso le pusieron numeri en griego, que quiere decir números, amados hermanos. Pero solamente fueron contados los que tenían 20 años hacia arriba. Por ejemplo, una pregunta. Todas las mujeres, cuando pasan de 25 ya no pasan de 20, ¿verdad? Solo tienen 25. Pero ¿cuántos de aquí tienen más de 20 años? Ok, los que tengan más de 20 años, esos eran los que eran contados en el censo. Los demás, los de menor edad,
no se contaban. Entonces, al final de los 40 años en el desierto, se volvió a tomar otro censo. Y estos dos censos, estos dos conteos, están registrados en el libro de Números. Por eso se le llama así, Números. Por eso le llaman en español Números. ¿Ok? El primer censo, les dije que fue en el capítulo 1. El segundo censo ocurrió en el capítulo 26. Entonces, como ya sabemos, en hebreo, el libro de Números se llama Bamidbar, ya se los dije. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué se llama Bamidbar? Porque en el hebreo toman el nombre de la primera frase importante que aparece en la Biblia, en los versículos de la Biblia. Y vamos a ver cómo dice en hebreo. Vayedaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinai Beohel Moed Beechad La Kodesh Hasheni Bashanach. Entonces, la primera palabra importante que encontramos es Vayedaber Adonai el Moshe. Vayedaber es, le habló el Eterno, el Moshe a Moisés, Bamidbar, en el desierto. Bamidbar, eso quiere decir en el desierto. ¿Ok? ¿En el desierto de qué? De Sinaí. Y habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, o sea, en el tabernáculo de reunión, así está traducido en nuestras Biblias, cuando el día primero del mes segundo, en el segundo año de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, diciendo, tomarás un censo del pueblo de Israel. Ok, así, es por eso que se llama Bamidbar en hebreo. Entonces, ¿dónde se escribió este libro? ¿Dónde creen que se escribió? Ya lo miramos, que el primer paisaje que vimos era en el desierto. Cuando anduvieron peregrinando en el desierto, ahí se escribió que en el desierto, que también significa en el exilio. ¿Cuándo se escribió este libro? Se escribió en el año 1405 antes del Mesías, antes de Jesús. Y fue entre el año segundo de la salida de Egipto y el año 40. Es que el libro de Números narra prácticamente todo lo que es andar en el desierto. Los otros libros no mencionan tanto esto, pero el libro de Números menciona todo lo que es la peregrinación en el desierto. Por eso es importantísimo que entendamos de qué trata este libro, porque nos vamos a dar cuenta los errores que cometieron, cómo vivieron y por qué unos entraron y la mayoría no entró a la tierra prometida. Vamos a ver eso. Entonces, ¿quién escribió este libro? Este libro lo escribió Moisés. ¿A dónde lo escribió? En el desierto. ¿Ok? Moisés escribió este libro y este libro nos habla del liderazgo de este hombre, de Moisés, de cómo fue su liderazgo, cómo condujo al pueblo por el desierto. También nos habla de cuáles fueron sus cualidades. Aquí se habla de quién era Moisés. Y una de las grandes cualidades de Moisés fue que ha sido el más grande maestro del pueblo de Israel. Él es el que ha sido el que usó Dios para enseñar todos los principios, todos los mandamientos, todos los preceptos al pueblo de Israel. ¿A quién usó Dios? A este hombre llamado Moisés. Otra de las grandes cualidades que ha tenido este hombre es que no se ha levantado otro profeta como él que hablara prácticamente de frente con el Eterno, cara a cara. Esa es la gran cualidad. Ningún otro profeta tuvo ese privilegio. Otra de las grandes grandezas que tiene, otra de las grandes cualidades de Moisés, es que a pesar de hablar de cara a cara con el Eterno, a pesar de toda la revelación que tuvo, fue el hombre más, ¿qué dice la Biblia? Manso, con A, ¿ok? Manso. Más humilde, el más tranquilo, para que me entiendan. ¿Qué hombre que hoy en día, de tener tantas revelaciones de Dios, no dijera, hey, Dios habla conmigo? Él, sin embargo, era el hombre más humilde, el más manso de toda la tierra. Así lo describe la Biblia, amados hermanos. Por eso fue que Dios lo pudo usar de tan gran manera. Un hombre con mucha sabiduría, que fue instruido en toda la sabiduría de Egipto, con mucha revelación, pero sumamente humilde, y Dios le hizo que adquiriera. No naces con paciencia, adquirió paciencia. Dios le hizo que adquiriera paciencia, ¿cómo? Llevándoselo al desierto, pastoreando ovejas 40 años. Había unas ovejas que, qué tercas. Y tenía que ir a perseguirlas, porque él tenía que entregar cuentas de las ovejas, y tenía que ir a traerlas, tenía que contarlas todas y entregar cuentas de esas ovejas. Ahora, ¿por qué cree que el Eterno? Primera pregunta, ¿por qué creen que el Eterno le hizo adquirir paciencia tan grande a ese Moisés durante 40 años en el desierto? ¿Por qué creen?
La iba a necesitar para qué, hija. Porque si iba, ya no iba a pastorear ovejas, ahora iba a guiar a un pueblo que siempre se quejaba, que siempre murmuraba, que cometieron idolatría, se rebelaron, amados hermanos, contra Moisés y contra el Dios de la gloria. Entonces, cada vez que el Eterno dice a Moisés, hazte un lado, los voy a matar a todos estos, Moisés decía, Señor, no lo hagas. Si hubiera sido José Martínez, mátalo, Señor. Hubiera sido usted. Y que te hagan enojar todo el pueblo. ¿Qué hubieras dicho? A ver, piensa por un momento. ¿Qué hubieras dicho? Desaparece. Además, estaba la promesa que le estaba diciendo el Eterno: de ti voy a levantar una descendencia mejor que esta. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: pues sí, Señor, adelante, le hago un lado y mátalo, Señor. Sin embargo, la grandeza de Moisés consiste en eso. No, Señor, no lo hagas. ¿Qué van a decir de ti, Señor? Y empezaba con argumentos a orarle al Eterno. ¿Para qué? Para que no destruyera a ese pueblo. Entonces, Moisés iba a necesitar esa gran paciencia, amados hermanos, con ese pueblo. Pero al final cometió un error también. Este libro de Números también nos relata de los errores que cometió Moisés, amados hermanos, y que al fin uno de esos errores le costó la entrada a la tierra prometida. En un momento de enojo, ya que lo habían cansado, ya de tanto que se habían quejado, no cumplió al pie de la letra lo que el Dios eterno le había dicho. Le dijo Dios que hablara a una peña. ¿Y qué hizo él? Vamos a verlo mejor. Vamos a verlo para empezar. Dice la palabra de Dios en Números 27. Y le habló el Eterno. El Eterno es el Señor, el Dios de la gloria. ¿A quién? A Moisés, diciendo: toma la vara con la que había hecho el milagro en el mar, que había hecho los milagros en Egipto. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. ¿Y qué le dijo el Eterno aquí? Veanlo conmigo. Y hablar a la peña a vista de ellos. Háblale a la piedra, háblale a la roca a la vista de ellos. Aquí está el error que cometió. Y ella dará su agua. ¿Qué le dijo el Eterno? A ver, ¿quién me puede explicar en palabras sencillas? ¿Qué le dijo Dios? Háblale a la piedra y ella va a dar agua. Ok. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Adonai, como él le mandó, y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Ya está diciendo el... ¿Qué quieres que les haga sacar agua de la peña? Verso 11, ¿lo leen conmigo? 1, 2, 3. Entonces alzó Moisés su mano con su vara, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Cuál fue la orden de Adonai? ¿Y qué hizo Moisés? ¿Y qué dice Pablo? ¿Que quién es esa piedra? Yeshua. ¿A quién estaba golpeando entonces Moisés? Yeshua. ¿Aló? Y se enojó. ¿Pero quién le hizo enojar al pueblo? No tenemos agua, nos estamos muriendo aquí de sed. ¿Para eso nos trajiste? ¿Para eso estamos aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Y Moisés se enojó. Y no le habló a la peña como el Eterno le ha dicho, sino que la golpeó. No vamos a meternos entonces en detalles de por qué golpeó la roca, ya, que está interesantísimo ya para empezar, pero eso le costó a Moisés su entrada a la tierra prometida, amados hermanos. ¿Ok? Y aunque le rogó al Eterno después, aunque suplicó, aunque decía: Señor, ¿sí hizo algo de tomar? Ahí está algo, hay algo de tomar por ahí para que sí le sirvan por allá, ¿verdad? Ok, entonces esto que hizo le costó su entrada a la tierra prometida, pero quería entrar y rogó, imploró, le pidió al Dios de la gloria: déjame entrar. Y el Eterno le dijo: ya no me hables más de ese asunto. Vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 3, verso 23. Y oré al Eterno en aquel tiempo diciendo: Señor Adonai, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Verso 25, ¿qué le dijo Moisés? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena
que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero el Eterno, ¿qué dice? Se había enojado contra mí. Porque ustedes me hicieron enojar y no cumplí el pie de la letra. El Eterno se enojó conmigo por ustedes. ¿Y qué pasó? Por lo cual no me escuchó. Si yo siempre lo escuchaba, pero esa vez dijo, lo siento, no te voy a escuchar. ¿Y qué más pasó? Y me dijo Adonai, basta, no me hables más de este asunto. Ya no me pidas que quieres entrar. Se acabó, pues. Wow. ¿Cuál es el tema principal de este libro, hermana Idalia? Léamelo, por favor. El tema principal del libro de Números es, póngame atención, Dios juzga la necedad de su pueblo. ¿Qué es necedad? ¿Qué es necedad, amados hermanos? ¿Cómo podríamos entender la necedad? Necedad podría ser cuando primero se te han perdonado todos tus errores, así como venías, así como estabas lleno de maldad, Dios te lo perdona todo. Y después de eso, a que a ti ya se te perdonaron, todas tus maldades, que se te dijeron instrucciones ahora, bueno, para que no cometan los mismos errores, ahora haz esto. Y ahora que Dios te dice cómo hacer las cosas, ahora que te da las instrucciones de cómo hacerlo, y después de haberte perdonado, y después de haberte dicho la manera de cómo hacer las cosas, amado hermano, después, de manera deliberada, vuelves a rebelarte contra Dios. Pues yo lo voy a hacer así. Eso es necedad. Eso es ser un necio, amados hermanos. Y una vez más, Dios te vuelve a perdonar. Pero otra vez, de manera deliberada, vuelves a rebelarte. Eso es necedad. O sea, no nomás es una vez que fallas. Y no es que se te chispoteó como algo que sale por ahí en el programa. No. Es que de manera consciente y de manera deliberada, con alevosía, con ventaja, como se dice, dices, me vale. Y lo vuelves a hacer. Eso es necedad. Y cuando una persona actúa con necedad, es algo similar a lo que observé en estos días pasados que nos fuimos a la montaña con mi familia. Nos fuimos en 2 carros porque era tanta la familia que no cabíamos en uno. Mi esposa se fue en un carro y yo me fui en la van, llevando las cosas y todo ahí. Y desde que pasé, me regresé y ella se adelantó. Cuando yo regreso a la casa aquí por algo que se me había olvidado, dejé la puerta abierta y entró como unas 3 moscas. Llegando, cerré la puerta, vi que había varias moscas ahí rondando, como unas 3 o 4 más o menos, y le abrí las ventanas, las 4 ventanas, y empecé, que se fueron, solamente una se quedó. Esa una, ya sabe usted cómo son de molestas esas moscas, iba moleste y se me paraba en la frente, y se me paraba en el volante, y ahí voy yo, y le abría las ventanas, y salte, y le espantaba para que saliera, me paré ahí en la gasolinera para que se saliera, le espanté. ¿Y qué cree que hacía esta mosca terca? Se quería salir por el vidrio de frente, por donde no había salida, y agarraba y chocaba y se volvía a regresar y yo le abriendo las ventanas, salte por aquí, le abrí las puertas y la mosca por el vidrio de frente. ¿Cuándo cree que iba a salir esa mosca por ahí? Ahora que usted sabe el final de la mosca. Luego me pregunta, pero no quiso salir. No se quiso salir, y a veces es exactamente así como estamos actuando. El Eterno te dice, hijo, ya te abrí la puerta de bendición, camínale por aquí. Pues no, y así estamos, chocando contra lo que sabemos que a Dios no le está agradando, contra lo que sabemos que Dios dijo por ahí, no, hijo. Y ahí estamos como la mosca, tercos, actuando en nuestras vidas con necedad. Y Dios dice, hijo, dale por aquí. Hijo, ya te abrió un camino. Pues no, yo voy por acá. Eso es necedad, amados hermanos. Entonces, portarnos como esa mosca, tratando de pasar una y otra vez a través de una ventana cerrada, eso es lo que podríamos describir como necedad. Eso es lo que podríamos describir como lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, amados hermanos. Eso fue precisamente lo que les pasó a muchos, no a todos, gracias a Dios, pero a muchos del pueblo de Israel en el desierto. Y quedó registrado en este libro de los Números. Por eso es muy importante entonces este estudio, porque el tema principal de Números es que Dios juzga la necedad, pero la necedad de su pueblo, amados hermanos. Dios juzga el que ya te dijo lo que estás haciendo, lo que tú estás haciendo, no lo hagas. Ya Dios te dijo,
dijo, hijo, no quiero que sigas haciendo eso. Hija, no sigas haciendo esas cosas. Tú ya sabes que está escrito en la Biblia y que a Dios no le agrada. Y cuando aún sabiendo que Dios ya nos dijo y que la Biblia lo dice y que no está permitido, aún así decidimos hacerlo, eso es necedad. Y te lo voy a decir, tarde o temprano, Dios va a juzgar esa actitud. Y lo triste es, cada vez que vamos a ver en el libro de Números que Dios juzgó la necedad, no fue la persona sola la que pagó el plato roto. Fue él y muchos más, incluyendo niños, sus hijos, familia, que ni la debían ni la temían, amados hermanos. Entonces, ¿cuál es el consejo? Para no vivir una vida de necios, para no vivir una vida de necedad. Amados hermanos, el consejo que hoy te doy, si tú tienes un hermano, si tú tienes un amigo, si tú tienes un familiar, si tú estás empezando a vivir de manera necia, te recomiendo que empezando desde ahorita, amado hermano, empieces a leer detalladamente el libro de Números. Recomiéndale a tu hermano, recomiéndale a tu amigo, recomiéndale que si lo ves caminando neciamente, dile, te recomiendo que leas el libro de Números. ¿Para qué? Para que te des una idea de lo que Dios no quiere que hagamos. Pero hazlo pronto, porque muchas veces pasa el tiempo, y como va pasando el tiempo y Dios no nos castiga y Dios no nos hace nada, empezamos a pensar, entonces no es malo lo que estoy haciendo, a Dios le agrada, no me ha dicho nada, no me castiga, o se me hace que Dios está de acuerdo conmigo. Y no, Dios nunca va a estar de acuerdo, y mucho menos lo va a pasar por alto, amados hermanos. Entonces solo quiero recordarle lo que la Escritura dice. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo que sembramos, un día lo vamos a cosechar. Y si no hemos sido castigados aún, si todavía estamos viviendo neciamente y no hemos sido disciplinados por Adonai, se debe a su gran misericordia, porque Él es amplio en perdonar. Pero te vuelvo a recordar, la Escritura dice que de ninguna manera hará pasar por inocente al culpable. O sea, que si usted y yo perseveramos en pecar, perseveramos en transgredir sus mandamientos, perseveramos en ignorar a Dios, pronto vendrá una disciplina de parte de Dios. Dijo Pablo de esta manera, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ay, es que Dios me ama tanto. Y se acuerdan del canto que les puse, ¿por qué me amas tanto, Señor? ¿Qué viste en mí? Es que Dios me ama tanto. Entonces Pablo pregunta, entonces perseveraremos en el pecado para que Dios nos siga amando. ¿Y qué contesta el mismo Pablo? De ninguna manera. Hoy en día, amados hermanos, desafortunadamente, muchos se escudan que están en la gracia. No sé si alcanzan a ver estas letras tan pequeñas. Aquí acaba de parar un policía a este hombre y dice, pero oficial, yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley, por tanto soy libre. Policía, yo soy libre de la ley. ¿Y qué le contesta el oficial? Caballero, obedecer la ley es precisamente lo que te hace libre. Porque si usted hubiera obedecido la ley, yo no estaría aquí poniéndole multas. ¿Quiere ser libre de multas? Obedezca la ley. Solamente le alzamos 119. Mucha gente hoy en día en la iglesia se está excusando. Es que estamos bajo la gracia. Ya sé que puedo hacer lo que yo quiera, amados hermanos. Eso es prácticamente lo que te dicen. ¿Para qué quieren la gracia? Para seguir llevando una vida de transgresión a los mandamientos de Dios. Y lo típico, ya lo conocemos, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. Y eso es como un permiso especial para el llamado creyente que dice, no, pues si ya la ley no tiene nada que ver conmigo, si dice 70, yo le puedo dar 90, la ley, yo no tengo nada que ver con la ley. A mí la ley, para mí la ley no aplica. Si dice que haga alto, yo puedo pasar derecho, no tengo por qué pararme, la ley para mí no aplica. Pues hablando de la ley de Dios, los hijos del Eterno dicen que así es su vida ya, la ley ya no les aplica, ahora pueden hacer lo que quieran. Pero ya el apóstol, el hermano del Señor Jesús, Judas, ya nos advirtió acerca de esos maestros, de esos creyentes que tuercen la palabra de Dios y que cambian la libertad en Dios por un libertinaje. Ya Pedro también nos habló de esos falsos profetas. Solamente te voy a decir ahora, la Escritura dice que los que enseñan tales cosas, no se tarda su juicio, no se tarda su castigo, no se tarda su condenación. O sea, Dios pronto los va a juzgar. En el libro de Números tenemos casos como el de Coré. Coré, Datán y Abiram fueron personas que se rebelaron contra la autoridad de Moisés. ¿Qué le pasó a Coré? ¿Qué le pasó
¿Y qué le pasó a Bilam? Se abrió la tierra y se los tragó vivos. ¿A quién? A ellos y a todo lo que tenían. Desafortunadamente. ¿Por qué se los tragó la tierra? Porque se opusieron al liderazgo. Óigame bien esto. Se opusieron a la autoridad de Moisés. ¿Y a quién representaba Moisés? ¿A quién estaba sirviendo Moisés? A Dios. Y vemos que Coré es el primer anti-Moisés. Coré es el primer, el origen o la raíz, el que les propuso, ya no sigan a Moisés, ya Moisés, olvídenlo, que nomás por Moisés habla Dios. Entonces Coré es el primero que se opone a esa autoridad, y Coré es el primer maestro de los actuales predicadores que hoy en día te dicen, ya no hay que seguir a Moisés. Póngame atención a esto. En el momento en que cualquier predicador, incluyendo José Martínez, te dice, ya no hay que hacerle caso a Moisés, te pregunto, entonces ahora, cuando el predicador te dice, ya no le hagas caso a Moisés, entonces ahora, ¿a quién le vas a hacer caso? Ahora, ¿quién te va a decir lo que hay que hacer? Contéstame, por favor. Si yo como predicador te digo, ya no le hagas caso a Moisés, ahora vamos a hacerla diferente. ¿Qué crees que te estoy tratando de decir? Bueno, Moisés aquí, lo sacamos. Fuera, ábrale la puerta, salte Moisés. Aquí nomás mis chicharrones fueran, ahora van a obedecer lo que Dios me diga. Así de sencillo. Entonces por eso es un error tremendo decirle no a Moisés, no a los profetas, no a los apóstoles de Dios, lo que ellos escribieron. Es un error que puede costarnos muy caro, amados hermanos. Porque si Moisés queda descartado, si descartamos a los profetas, ahora ¿quién te va a decir lo que Dios quiere? Pues el predicador te va a salir con frases, es que Dios me dijo anoche, hermanos. Es que tuve una revelación de Dios y ahora vas a hacer lo que él supuestamente dice que Dios le dijo. Y como me dijo una hermana en Aiba, ¿y cómo sé que Dios te dijo? ¿Cómo voy a saber que es verdad? ¿Me está entendiendo la gran tragedia que está ocurriendo hoy en día en la iglesia? Que cuando le decimos no a Moisés, es que ahora, prenda la televisión, prenda la radio. Pues hay muchas radios cristianas, hay muchos canales de televisión donde están pasando palabra de Dios y te van a decir, no abren la Biblia, no usan la Biblia, pero Dios me dijo. Y ya con que Dios me dijo, ¿cómo le discutes? Y tienes que hacer lo que su revelación dice que Dios le dijo. Y Moisés mientras, no, Moisés no cuenta. Moisés ya no vale, Moisés ya está viejo. Entonces, amados hermanos, esto es lo más peligroso que te podría pasar, que alguien te diga, Moisés ya no tiene validez. Ahora, escúchame a mí, porque a partir de ahí, ya no escucharás a los profetas de Dios, ya no será Moisés quien te diga lo que Dios quiere, ya no será el profeta Daniel, ya no será David el que nos va a decir lo que Dios quiere que hagamos. Ahora será tu predicador, que como un Hitler, que como un tirano, como un líder, te va a decir con toda autoridad, aquí se aplica lo que yo digo. ¿Por qué? Porque Dios me lo reveló a mí. ¿Te quedas callado? Nos vamos a quedar callados. Entonces, amados hermanos, Él te va a decir, ahora, ¿qué aplica de la Biblia? Bueno, esto ya no aplica para ti. Bueno, esto sí todavía. ¿Y quién será el que se pone como autoridad? Será Él, amados hermanos, tu predicador. Y si hace un lado a Moisés, si desecha a los profetas, todo lo que ellos dijeron, amados hermanos, ya no tendrá validez. Y entonces, ese maestro es otro Coré, otro descendiente de los discípulos de Coré. Amados hermanos, y de eso es lo que nos han advertido los discípulos del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le sucede a los rebeldes? Volvemos a repetir la rebelión, la necedad. Dios, ¿la qué dijimos? La juzga. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Dios juzga la necedad. Aquí vemos los que se unieron a Coré, que fueron a rebelarse y no los quemó Moisés. Entiéndame, Moisés no los mandó quemar, él al contrario, estaba rogando que no pasara. ¿Quién los quemó? El Eterno. El Eterno, precisamente. Entonces, ¿qué fue lo que juzgó Dios? La necedad, la terquedad, que ya les había mostrado que Moisés era su siervo, que hacía milagros, pero él aún así, a nosotros no nos importa. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios juzga la rebelión, amados hermanos? ¿Cómo podríamos estar seguros que Dios juzga la necedad? Pues solamente leyendo el libro de Números y vea cuántos murieron en el desierto. Primeramente en esta rebelión, primero en el becerro de oro, ¿se acuerdan? ¿Cuántos cayeron en la rebelión de Coré? Amados hermanos, ¿cuántos quedaron postrados en el desierto? Todos los que salieron de Egipto de 20 años para arriba, todos, nada más 2 entraron vivos.
Josué y Caleb. Todos los demás muertos. Los que entraron fueron los niños, los que salieron pequeños de Egipto. Estos fueron los que entraron a la tierra prometida. Entonces, y esto nos tiene que llevar a una verdadera reflexión. ¿Por qué no más los más jóvenes entraron a la tierra prometida? ¿Por qué los más grandes no pudieron entrar? La respuesta, amados hermanos, es porque los adultos estaban saturados de maldad, saturados de pecado, saturados de lo que habían visto en Egipto. Y esos eran, el niño no quería, papi, yo quiero volver a Egipto para que no vuelva un esclavo como tú. Los niños no querían. ¿Quiénes eran los que querían volver? Ay, en Egipto unas ollotas de carne, unas ollotas de caldo de cebolla. Era lo que les importaba. Amados hermanos, mis hijos aquí no se quieren comer la cebolla, y aquellos allá anhelando, ay, qué caldazos de pepino, de cebolla y de ajos que nos comíamos. Y aquí los hijos no se quieren comer las verduras, y aquellos anhelando regresar a Egipto. ¿Por qué? Por unos caldazos de cebolla, de pescado. Hace unos años se hizo una encuesta que destacó que la mayoría de personas que le entregan su vida a Dios y que cambian radicalmente su vida es, óiganme bien, entre los 15 y 25 años de edad. Cuando un joven de 15 a 25 años le entrega su vida a Dios y dice, voy a abrazar esta iglesia, voy a abrazar esta religión, como le quiera llamar, voy a abrazar a Jesús, quiero acercarme a Jesús, es en esta edad cuando se descubrió que las personas cambian radicalmente, que de verdad les importa dejar el ayer y empezar una nueva en el Mesías, nuestro Dios. Pero se descubrió que de los 30 años para adelante le es bien difícil a la persona hacer un cambio total. No que no cambie, sí cambia, pero siempre está que con un pie allá y otro para acá. En una ocasión le dije a mis hijos, tengo un pie mundano, le digo. ¿Por qué, papá? Estaba en una fiesta y estaba la música ahí, pues era una sonora, no sé quién era, ¿verdad? No me acuerdo quién era, pero mi pie estaba... Y, oye, era música mundana y mi pie estaba así. Entonces, amados hermanos, hay que, se los digo en serio, a veces así, en muchos aspectos de la vida, así estamos añorando el ayer. ¿Por qué? Porque le entregamos nuestra vida muy grandes al Eterno y ya estamos saturados, ya tenemos un carácter, ya tenemos un cerebro, ya tenemos unas costumbres definidas, y a esa edad tiene demasiada influencia lo que ya vivimos, amados hermanos. Por eso en el ejército no aceptan mayores de 27 años, porque ya tienen, después de ahí tienen una mentalidad formada. Va a ser difícil hacerlos cambiar a como el ejército los quiere. Por eso es de 16 a 27 años. De ahí para adelante ya no queremos. Amados hermanos, si hay algo difícil para el ser humano es el cambio. Óigame bien, el cambio no nos gusta, no nos gustan los cambios. Desgraciadamente lo digo, a veces preferimos acostumbrarnos al carro viejo que tenemos, que va que comprar uno nuevo. ¿Por qué? Porque ¿y si no la? ¿Y si no me gusta? Y ahora llévelo a su vida espiritual. Muchas veces nos acostumbramos a que el esposo te grite, eres una basura, hay que decirle, pues, ¿qué hago? Nos acostumbramos a veces a lo malo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a un cambio radical en nuestra vida, hermanos. Nos acostumbramos a veces al dolor, desgraciadamente. Hay personas que ya cuando no sienten el dolor, oye, yo sentía este dolor, ya no lo tengo, ya no me siento bien, ya no estoy bien. Desafortunadamente se llega a acostumbrar también al dolor, amados hermanos. Entonces, todo esto nos enseña, todas estas cosas nos enseñan lo mismo que ya dijo el Mesías. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. A todos se les llamó, vengan, salgan de Egipto. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Muy pocos de los que llegaron para allá. Vamos a ver entonces los bosquejos en que se divide el libro de Números. Primera parte, es del capítulo 1 al capítulo 9. ¿Y de qué nos habla esta primera parte? En términos generales, nos habla del primer censo que Moisés hizo a los hijos de Israel en el desierto. La segunda parte de este libro se divide, o es la parte de los capítulos 10 al 12. ¿De qué nos habla? Nos habla del trayecto que hizo el pueblo de Israel desde el monte Sinaí
hasta que llegaron a la tierra prometida, amados hermanos. Ahí llegaron pronto. El problema es que de ahí los hizo regresar el Señor. No quieren entrar. Se rebelan. Regrésense para el desierto. Pero ya habían llegado. Ellos llegaron a la entrada, llegaron al río Jordán. Ahí ya estaban para entrar. Incluso vamos a ver un poco más adelante que dijeron Moisés, vamos a brincarle como quiere que sea. Y Moisés dijo, no vayan, ya no está el Eterno con ustedes, ya se enojó. Vamos a regresarnos como él dijo. Vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Amados hermanos, en los capítulos del 13 al 19, relata el episodio de los 12 espías. Se tomó una espía de cada, una persona de cada tribu, que fueron enviados a reconocer la tierra prometida. Pero la mayoría de ellos vieron aspectos negativos de esta tierra hermosa. Y solamente 2 personas vieron lo positivo, que eran Josué y Caleb. Y miren, vean lo positivo que había. Llegaron con un racimo de uvas, y aquí se ve pequeño, pero de acuerdo a la historia y la tradición era tan grande el racimo que se quedaron asombrados, hermano. Se empezaron a traer cosas de lo que había allá, y aquí están dando su informe. El problema es que 10 dijeron, no hombre, son unos gigantes los que viven ahí. No, esa tierra se traga a los moradores, se traga a los que pasan por ahí. Y hay una palabra bien importante cuando dice que vayan a reconocer la tierra. Esa palabra es que vayan a hacer un tour, un turismo prácticamente. Ahora, cuando vas de turismo, ¿tú vas viendo todo lo negativo o a qué vas de turismo? Cuando andas de turista, ¿qué andas viendo? Pues todo lo atractivo, todo lo positivo. Ellos pues no fueron como turistas, como Dios les mandó, fueron realmente como espías, a ver todo lo negativo. Y eso, con esa mentalidad llegaron al pueblo, y cuando dan su informe, amados hermanos, por esa razón es que no pudieron entrar, por el informe negativo que dieron. Eso les impidió la entrada a la tierra prometida a las generaciones adultas, a los mayores de 20 años. Solamente Josué y Caleb lo lograron. Los que tuvieron una actitud pesimista, los que tuvieron una actitud negativa, los que tuvieron una actitud de rebeldía, los que tuvieron una actitud de desconfianza, esos Dios les dijo, pues ustedes no entran. Solamente los que tuvieron una actitud positiva, una actitud de fe, una actitud de confianza en Dios, ustedes sí van a entrar. Entonces, la pregunta que les tengo es, ¿a quiénes escuchó más el pueblo? ¿A 2 positivos o a 10 negativos? ¿A quién escuchó? 10 negativos. ¿A quién? A los 10 negativos. A los 10 negativos. Te voy a decir esto. A los negativos son los que más escucha la gente. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque esos negativos influyen más en una congregación que el positivo. Vamos a hacer esto, hermanos, vamos a echarle ganas, vamos a hacer esto. Siempre sale un negativo que dice, pero pues yo creo que no tenemos dinero. No, sí, de verdad, no, ya no la vamos a hacer. ¿A quién escucha más? ¿A los positivos o a los negativos la congregación? Entonces tengamos cuidado, porque una persona negativa puede influir más que 2 o 3 negativos en cualquier lugar, amados hermanos. Entonces, y solo se cumple lo que ya sabemos, que una manzana podrida echa a perder a las demás. Fue tal la influencia de los negativos que vamos a ver que ya tenemos aquí, qué es lo que pasó. Entonces, te estaban dando su informe, y José decía, no, sí podemos entrar, si el Eterno nos entrega en nuestras manos, conquistamos. Y Caleb decía, no, sí, ahí está la bendición. Pero ¿qué hizo el pueblo? Entonces, Números 14:10, entonces, toda la multitud habló de qué? Querían apedrear a Moisés y a los 2 positivos. Y no los apedrearon porque la gloria del Eterno se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Eterno le dijo a Moisés, vea lo que dice, 1, 2, 3. ¿Hasta cuándo me ha de imitar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esa falta de fe, esa actitud negativa le irritó a Dios. Dijo, oye Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué no les basta todo lo que ya hice? ¿Se acuerdan la noche de la predicación? ¿Qué más quieres que haga por ti? Ya lo hice todo lo que tenía que hacer. ¿Qué más quieres? ¿Y todavía? No estoy de acuerdo. Entonces, eso enojó al Eterno, eso lo irritó. Y le dijo a Moisés, vea lo que dice a Moisés, no me quiere creer. Y el Eterno le habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Para qué estamos aquí? Que no sé qué ya. ¿Hasta cuándo, Moisés? Voy a oír a esta depravada multitud que murmura contra mí.
las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Verso 28, diles, vivo yo, dice el Eterno, o sea, por mí, se lo estoy jurando. Aquí es cuando les jura, por mí, diles, vivo yo, dice el Eterno, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué dijeron? No, Moisés, no podemos entrar, no podemos conquistar, no podemos entrar a esa tierra. Ah, ¿no pueden? Pues ahora, conmigo podían, pero ahora no van a poder. Diles, vivo yo, que así como dijeron, y lo escuché, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para morir? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nos muramos nosotros y nuestros hijos? Pues eso que dijeron, así va a pasar. Todo el número de los que fueron contados en el capítulo 1, de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, ¿qué dijo el Eterno? Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré, le juró a Abraham, que os había de dar, que os haría habitar en ella. Exceptuando, solamente 2 personas van a entrar. Caleb, el hijo de Jefón, y a Josué, a Yehoshua, el hijo de Nun, que antes se llamaba Oseas. Verso 31, 14-31. Pero a vuestros niños, de los cuales ustedes dijeron que serían por presa, que morirían, que no había servido la salida, esos que ustedes dijeron que van a morir, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes... ¿Qué le está diciendo el Eterno? ¿Están despreciando lo que les doy? Pues ahora no vas a entrar. Ahora van a entrar tus hijos porque tú despreciaste lo que te estaba dando. Verso 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Moraleja. Si hay algo que a Dios le molesta de sus hijos, es esa actitud de ingratitud. En este contexto es que el Eterno juró, no van a entrar en mi reposo. Ya lo dicen los Salmos, ya lo dice Hebreos, les juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, el Eterno se enojó, pues les juro que no entran. Después lo imploraron, después rogaron con lágrimas, sí, Señor, perdón, nos arrepentimos, déjanos entrar. No, ya juré que no entran. Y si juro es que cuando el Eterno jura, se cumple su palabra. Amados hermanos, después de esto, dicen, pues ya, la vieron. Ay, si vamos a morir, pues entonces conquistemos, vamos, entramos a la tierra, pues ya no vayan. Ya el Eterno ya se enojó, ya no está con nosotros. Pero siempre hay unos tercos, pues vamos. Y vea lo que pasó. Números 14:41. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Adonai? Esto tampoco saldrá bien. Vamos, Moisés, vamos, ya vámonos. No va a salir bien. No suban, porque el Eterno no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecito y el cananeo están allí delante de vosotros y caerán a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir al Eterno, por eso no estará el Eterno con ustedes. Sin embargo, ¿qué pasó? Se obstinaron en subir. Nosotros vamos a la cima del monte, pero el arca del pacto de Adonai y Moisés no se apartaron del medio del campamento. ¿Qué quieren ir? Vayan ustedes. ¿Qué pasó? Verso 45. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta el lugar llamado Horma. ¿Más? Que nos persiguieron como avispas. No vaya, ya el Eterno se enojó, ya no está con ustedes. Nos dijo que iba a dar la tierra primero, antes de que se enojara, pero ahora ya se enojó, ya dijo que no. Ya no suban, pues vamos, ok. Los derrotaron. Entonces, pregunta, ¿quiénes entraron a la tierra de la promesa, hijos? ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? ¿Los que tuvieron una actitud negativa o los que tuvieron una actitud positiva? Los que tuvieron una actitud de entusiasmo, una actitud animada, una actitud agradecida, una actitud de confianza en Dios. Los que tuvieron una actitud de obediencia a Dios. ¿Quiénes no entraron? Los quejumbrosos, los negativos, los que se quejaban, los que murmuraban, los rebeldes, los que se pusieron a Moisés, los que se enterquecieron, los que estaban diciendo terquedad. Pues yo voy. No vayas, pues yo voy. Amados hermanos, entonces, ¿cuál es la amonestación para nosotros? Si después de ver todo esto, ¿cuál es el consejo para nosotros? ¿Cuál es lo que el Eterno quisiera comunicarte con todo esto?
No seas pesimista. No seas negativo. No empieces a actuar con negatividad. El optimista siempre encontrará un motivo para sonreír. Este está con una gran bolota de tierra, pero se encontró una flor. Gloria a Dios. El pesimista siempre encontrará un motivo para estar triste. Amados hermanos, no seas negativo, no seas rebelde. No te imaginas el daño que le causas a tus hijos con tu negatividad. No te imaginas el daño que le causas a tu familia con tu negatividad. No te imaginas el daño que causan tus palabras cuando alguien las escucha y tus acciones, amados hermanos, a la gente que te oye cuando hablas puro negativismo. Tú sabes lo que hablas, yo no, tú. No, pero si supieras el daño que eso causa en la gente que te oye, dejarías de estar hablando y mejor te callarías. Hoy te voy a decir algo, ¿no tienes nada positivo que decir? Mejor cerremos nuestra boquita. Solamente sea agradecido, solo dale gracias a Dios por cada situación que te ha tocado vivir. Luego salimos ahí, miserable de mí, ¿en qué familia vine a nacer? Mi vida ha sido hijo de un rico. Dale gracias al Eterno donde naciste. Dale gracias por el Padre que tienes. Dale gracias por la madre que tienes. Quien todavía tiene su mamita, dele gracias a Dios. Quien todavía tiene a su papi, dele gracias a Dios. No que mi padre, mi madre. No nos maldigas, dale gracias al Eterno. Amados hermanos, deja de estarte quejando. Si no te gusta donde estás, ve a otro lugar. No te gusta tu trabajo, salte de ahí, cámbiate. Vete a otro trabajo, pero no estás hablando de tu patrón, de tu mayordomo. Miserable mayordomo que tengo. Mi jefe. Ya deja de hablar de tu jefe. No te gusta, salte, vete a otro trabajo. Pero no seas malagradecido, no estés murmurando. ¿O acaso piensas pasarte así toda la vida quejándote? Te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gusta estar con alguien que se queja toda la vida? ¿Te gusta estar con alguien que no vas a estar quejando y quejándote y quejándote? Pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué esto? ¿Y pero por qué lo otro? Ay, ya, no lo hagas, yo lo voy a hacer, ya déjame hacerlo. Si a ti no te gusta, pues a Dios tampoco, hijos. A Dios no le gusta la gente negativa. Otra de las partes en que se divide el libro de Números es del capítulo 20 al 36, ya, la última parte. Los israelitas llegan por fin a Moab y el rey de Moab quiso hacer guerra contra ellos. Solo que para esta guerra usó una artimaña de hechicería, de brujería, y contrató a un profeta llamado Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Pero Dios no le permitió a Balaam que lo maldijera. Y algo que me sorprende de Dios es que le dice esto. Cuando vayan con ellos, el Eterno le dice, en el capítulo 22 y verso 12 de Números. Entonces Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos. ¿Ni qué? Ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Ahora, ¿eran obedientes? Después de todo lo que ya vimos, ¿estaban en obediencia? Eran unos rebeldes. Y aún así Dios dijo, pues yo los amo, ¿qué quieres que haga? No me los maldigas. Yo los castigo, si son mis hijos. Tú no tienes por qué andármelos ahí maldiciendo. Yo los voy a castigar, pero tú no te metas. Ellos son benditos. Yo los bendije, yo los escogí, yo los agarré, yo los traje hasta aquí. Tú no me los vas a maldecir. Entonces lo sorprendente es que a pesar de todo lo mal que se había portado el pueblo de Israel, a pesar de todas sus necedades, Dios dice que es un pueblo bendito, amados hermanos. Aleluya. A pesar de que el pueblo se ha revelado constantemente, óigalo bien, esta es la buena noticia, aún así Dios dijo que siempre va a mantener un remanente fiel. Yo sé que usted ha escuchado esta frase, yo sé que usted lo ha escuchado y a lo mejor lo ha dicho, es que en las iglesias hay puro hipócrita. Sí, hay muchos, pero entre todos esos hay alguien que vive para Dios, hermano. Y esos son los que Dios dice que los va a escoger y los va a llamar de todas las naciones, va a llamar un poquito de acá, otro poquito de allá. No a todos, no a toda la iglesia, nomás a unos cuantos. Porque los que se esfuerzan a vivir bien, Dios siempre tiene un remanente fiel. Lo dijo al profeta Elías, tengo todavía 7,000 que no doblan sus rodillas delante de Baal. Todavía hay un remanente, aun cuando Israel sea como la arena del mar, con todo y eso, solamente un pequeño remanente será salvo. ¿Por qué? Porque Dios le juró a nuestro padre Abraham que sus hijos heredarían la tierra prometida. Entonces, este profeta llamado Baal
no podía maldecir al pueblo, se lo prohibió Dios. Más bien terminó bendiciéndolo. Hazme un altar aquí y vamos a hacer el sacrificio. Lo hacía y empezaba. Y en lugar de maldecir, terminaba bendiciendo. Vea todo el libro de Números. Terminaba bendiciendo. Pero como quería el dinero, oye, espérate, te traje para que los maldijeras, no para que los bendigas. Es que no puedo decir más que lo que Dios me dijo. Pero le dijo, entonces, ¿sabes qué? Tu Dios te ha privado de que yo te haga rico. Ese Dios te dice, entonces, no te va a dar la feria. ¿Y qué cree que quería el profeta? Pues quería el dinero. Así que le dijo, mira, yo no puedo maldecirlos, Dios no me deja maldecirlos, pero te voy a dar el secreto, cómo puedes destruirlos. Y el rey de Moab, aconsejado por Balaam, hace que el pueblo de Israel caiga en idolatría, porque le mandó unas muchachonas bien bonitas ahí, que mira para acá, y entonces los empezaron ¿te quieres acostar conmigo? Pero primero vamos a servir a nuestro Dios. Y los hacían servir a su Dios, después se acostaban con ellas, y eso hizo que el Eterno se enojara. Amados hermanos, que ocurrió una gran mortandad en el capítulo 25. ¿Y cómo acabó la mortandad? ¿Cómo cesó la mortandad? Solamente porque un hombre de Dios, un sacerdote llamado Pinjas, que es un nombre hebreo, Finés es como está la traducción, lleno de celo agarró una lanza y me había entrado una israelita bien campante ahí hasta una de las tiendas, y allá a la vista de todos estaba haciendo su maldad, su pecado, y este hombre lleno de ira, lleno de coraje, que los atraviesa a los dos y atravesó con la lanza a los dos, al hombre y a la mujer, y solamente así cesó la mortandad que el Eterno había traído sobre su cuerpo. Y ese día, solamente ese día, murieron 23,000 del pueblo de Israel. Amados hermanos, ¿cómo acabó la mortandad? Por este hombre que se paró del lado de Dios. Lección que aprendemos: Dios se agradó de alguien que tuvo celo. Dios se agradó de alguien que dijo, yo no me voy a poner de aquel lado, sigo parado firme aquí. Y a este hombre que se paró firme, Dios le hace una promesa: de ti saldrán todos los nuevos sumos sacerdotes. De ti van a salir los sacerdotes que van a ser sumos sacerdotes, van a salir de ti. Por un hombre que estuvo dispuesto a ponerle un alto a la maldad, amados hermanos. Solo les recuerdo que los profetas nos hablan que viene un éxodo más grande que el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Ahora, allá salieron 600,000 de Egipto, sin contar los hombres, las mujeres y los niños. Los hombres ancianos, sin contar las mujeres, sin contar los niños. 600,000. Échale cuentas, vamos a ponerle bien poquitos, 2 millones, 1,5 millones, nada más. 1,5 millones son los que salieron. Pues los profetas nos dicen que viene un éxodo más grande todavía, donde ahora Dios no los va a sacar de Egipto, sino que ahora los sacará de todas las naciones donde está su pueblo. De ahí sacará un remanente para llevarlos a vivir a una ciudad santa llamada la Nueva Jerusalén. Ahora, eso ya empezó a suceder. Dios ya está empezando a sacar a los suyos, ya está empezando a hacerlo. Amados hermanos, y te escogió a ti, te escogió a otro, está escogiendo a otro por allá. ¿Para qué? Revelarles su palabra, para que el día que tengan que ser llevados, Él los lleve a ese lugar. Ya empezó entonces a sacar de las naciones. Y tú y yo ahorita estamos viviendo una época similar a la que vivió el pueblo. Ya salieron, todo lo que sucede en el libro de Números ocurrió cuando salieron de Egipto. Tú y yo ya estamos saliendo, ya fuimos llamados a salir de la esclavitud. ¿En dónde estamos entonces ahorita? Estamos prácticamente viviendo en el trayecto de Egipto a la tierra prometida. Así que tengamos mucho cuidado, porque estamos en la misma situación que estas personas. Ya voy a cerrar esta parte. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, estamos viviendo, por decirlo así, nuestro libro de Números, que ya fuimos llamados afuera, porque el Mesías, Jesús de Nazaret, nos ha estado llamando en cada nación, de México, de Guerrero, de Guanajuato, de Zacatecas, de Chiapas, de Tabasco, de Texas, de Estados Unidos, de Bolivia, de Colombia. Ha estado llamando de cada nación, de toda tribu, de todo pueblo, ha estado llamando a su iglesia. Pero no todos los que escuchan o han escuchado este mensaje vamos a poder entrar a la tierra prometida. Muchos siguen. ¿Por qué? ¿Por qué muchos no van a entrar? Porque siguen añorando su vida pasada. Ay, aquellos bailazos que me echaban en el nightclub. Ay, aquellas fiestotas que hacía para... Y ay, añorando siempre
siempre todavía el ayer, amados hermanos. Por eso, porque siempre vivimos pensando en ayer, no ponemos la vista en el futuro. Muchos de los que han sido llamados por medio del Eterno, se les hace muy difícil seguir este camino. Muchos de los que oigan estarán volteando hacia atrás. Y ya lo dijo el Señor Yeshua: nadie que poniendo la mano en el arado y voltea para atrás es digno de seguirlo a Él. Entonces, ya que pones tu mano aquí, ya que agarras a Yeshua, síguele para adelante, ya para atrás, nada de para tomar impulso. Lo voy a repetir. Muchos de los que han escuchado el llamado de Yeshua, de Jesús a sus vidas, van a querer utilizar la gracia como pretexto para vivir una vida de libertinaje. Y pensarán que porque hacen milagros, que porque predican en una iglesia, que porque hablan de Dios, que porque estamos hablando de la palabra, que esa es la manifestación palpable de que Dios está con nosotros. Amados hermanos, pero a muchos de los que creen que la tienen bien segura, y eso puede incluirme a mí, a muchos, cuando Jesús venga les va a decir: apártate de mí, no te conozco. Pero Señor, yo predicaba cada 8 días. Yo no te conozco, hacedor de maldad. Preferiste vivir en rebeldía, preferiste vivir con negativismo, preferiste vivir quejándote, preferiste vivir haciendo lo que tú querías. No te conozco, apártate de mí, transgresor de la Torah. Muchos de los que escuchan este mensaje en este tiempo, cuando estamos en el periodo de ir rumbo a la tierra prometida, a la cual el Señor nos está llevando, muchos tendrán una actitud negativa, de queja, de falta de entusiasmo, una actitud de ingratitud. Sí, Dios me salvó, sí, Dios me hizo un milagro, sí, Dios me ha dado esto, pero ¿qué? Yo puedo ir cuando quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, muchos van a tener una actitud de amargura, de quejas, y por eso podríamos poner en riesgo estar en la ciudad que tanto anhelamos, la Nueva Jerusalén. Así que el desafío es: ¿cómo vas a vivir tú? Óigame bien, ya acabé esta parte. La pregunta es: ¿cómo vas a vivir tú? ¿Cómo vas a actuar tú? ¿Cómo te vas a comportar tú? ¿Con optimismo? ¿Con fidelidad? ¿O con una actitud negativa? ¿Con una actitud de queja? ¿Con una actitud de contagiar a los demás? De incertidumbre. Cada uno de nosotros decide cómo va a vivir en su propia vida, su propia familia. Tú vas a decidir cómo van a vivir. Pero para poder entrar a la tierra prometida, tenemos que tener una actitud ¿de qué, amados hermanos? ¿Una actitud de qué? Dígame. ¿Una actitud de qué, por favor? Para poder entrar a la tierra prometida, Positiva. tenemos que tener una actitud ¿qué? Positiva. Exactamente. Y si no la tienes ahorita, no la vas a tener mañana. Empieza hoy a tener una actitud positiva. Empieza hoy a obedecer a Dios. Empieza hoy a poner por obra su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el objetivo para nosotros de estudiar este libro, el libro de Números? Esta pregunta nos tiene que llevar al tema: ¿por qué se escribió este libro? ¿Por qué Moisés se tomó el tiempo de narrar todo este libro? Este libro, amados hermanos, es un recordatorio de lo que Dios hace cuando su pueblo se pone necio. Cuando su pueblo le dice: ya estoy cansado de tus mandamientos, Señor. Y eso nos tiene que hacer ver que las cosas en Dios entonces son en serio, hermanos. No son un juego, lo siento, pero a veces tomamos a Dios como si fuera un juego. Y las cosas en Dios no son un juego. No es venir el día de reunión, cantar un canto, cantar un momento, testificar, vámonos de aquí. Y muchas veces, desafortunadamente, antes de salir de aquí ya le estamos llamando aquí al amigo: oye, ¿dónde nos vamos a ver un rato? ¿A dónde nos vamos a ir a comer? Usted todavía ni salimos de la presencia de Dios y ya estamos pensando en hacer nuestros business, ya estamos pensando en hacer nuestras cosas que a nosotros nos importan. Solamente Dios te pide un día: dame un día. Este día dedícamelo a mí, te dice el Eterno. Los demás días los usas para ti, pero ese día dice que lo dediquemos para Él. ¿Y qué hacemos? No, pues nos olvidamos, amados hermanos, y que nos vamos rápidamente, nos olvidamos de lo que escuchamos, nos olvidamos de la predicación, y así vivimos toda la semana hasta el próximo día de reunión. Entonces, eso lo que sucede es que nuestra relación con Dios es algo que es una relación de cada 8 días. Es una relación de cada vez que voy a buscarlo solamente. Imagínense que si fuera con su esposa. Solamente es tu esposa a los 15 días. Solamente es tu marido al mes.
No, amados hermanos, es una relación del diario, es una relación de compromiso. Entonces nuestra relación con Dios es una relación que tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestras palabras, tiene que ver con nuestra manera de vivir todos los días, no nada más un día de la semana. Entonces, esta advertencia que se escribió, amados hermanos, para nosotros, si recordamos, los que hemos estudiado hasta aquí, de los libros anteriores, si nosotros nos ponemos a recordar, vamos a analizar el aspecto histórico de lo que ya vimos. ¿Por qué se escribió este libro? Es un recordatorio solamente para, acuérdate cómo se portó Israel, acuérdate cómo vivieron. Vamos a recordar entonces los libros que hemos visto. En Génesis, ¿qué vimos? El hombre arruinado. Dios hizo al ser humano perfecto, lo hizo bien, lo hizo con capacidad de entender, de relacionarse con Dios, hablaban con Dios. ¿Pero qué quisieron? En el único árbol que no podían comer, quisieron comer. Tenían todos los demás para comer. No, pues yo quiero de ese. ¿Okay? ¿Y qué pasó? El hombre, el ser humano, se arruinó. Éxodo. ¿Qué vimos en Éxodo? Ya el hombre arruinado, ahora es el hombre rescatado en Éxodo. Génesis, hombre arruinado. Éxodo, el hombre rescatado. Levítico, ok, ya te rescaté. Ahora, ¿qué hizo el Eterno? Purificó al ser humano, purificó a su pueblo, purificó a sus hijos. Ya en Levítico, entonces vimos al hombre purificado. Números, ¿de qué nos habla? Del hombre purificado, vuelve a ensuciarse. El hombre que Dios purificó, le vuelve a dar otra vez para atrás, amados hermanos. En este libro entonces vemos cómo el pueblo de Dios, que estaba purificado, que estaba limpiado, que estaba conducido por Dios, que estaba guiado por Dios, sustentado por Dios, amados hermanos, esto nos habla de esa persona que fue sacada de la maldad, que fue sacada del pecado, que fue perdonada, que fue limpiada, que ya se le purificó, pero quiere volver a la misma situación que tenía antes de ser rescatado. Quiere regresar a otra vez atrás, y le pasa entonces lo que dijo el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pedro? Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2 y verso 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿por qué se escaparon? Por el conocimiento del Rey y Salvador, Yeshua HaMashiach. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado, o sea, su estado posterior, viene a ser peor que antes de haber conocido al Eterno. Se ponen peor, dice. ¿Y qué más dice? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Pedro está diciendo: oye, mejor te hubiera sido no haber conocido nunca más esto. Pues mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y pone un ejemplo. Dice: aquel que ya lo rescataron, aquel que ya el Señor lo limpió, aquel que ya tuvo misericordia, pero se va otra vez para atrás. Le pone un ejemplo de lo que le pasa. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Esto lo escribió Salomón. ¿Ok? El perro vuelve a su vómito. ¿Ha visto usted esos perros que... y después de que van, se lo sacan? Ya se llevan, se regresan y... otra vez. Dice, eso es lo que dice que pasó. Ya te habían limpiado, ya te habían rescatado, ya te había dado la manera de que te zafaras de eso. No, pues yo quiero otra vez eso. Les ha acontecido lo que el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada, la acabas de lavar, le acabas de echar agua, ¿va? Y otra vez se revuelca en el lodo. Otra vez la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo es lodo. Entonces, este es otro de los temas que toca el libro de Números. El tema de aquellos que el Señor ya rescató, de aquellas personas que ya limpió, ya les mostró las grandezas de su ley, ya les dio una oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y aún después de todo eso, amados hermanos, que se lamentan que quieren estar en Egipto, se lamentan que quieren estar allá en donde estaban los latigazos. Y es cuando empiezas a volver atrás, es cuando te dan ganas de volver atrás, es cuando se empieza a murmurar: oh, estábamos mejor allá, oh, esto, oh, lo otro.
Empiezan a decir, estoy cansado de esto, estoy cansado de estas predicaciones, estoy cansado de tanto servicio, estoy cansado de tanto buscar de Dios. Empezamos a cansarnos, hermano. Y ya no quiero escuchar a ese predicador. Amados hermanos, puro hablando de Moisés, puro hablando de la ley, puro hablándonos de eso. Ya no hay otra cosa de qué hablar. Estaba mejor antes. Y eso es volver atrás, amados hermanos. Y entonces cuando llegas a ese punto de que tú quieres estar allá, de que tú quieres volver atrás, va a decir el Eterno, ah sí, ¿quieres estar allá, hijo? ¿Te gusta vivir allá? Te lo aseguro que entonces un día Dios te va a decir, ok, pues si eso te gusta, si eso te hace sentir mejor, entonces dale, te voy a poner a tus viejos amigos, te voy a hacer que te encuentres. Ahí en Facebook los va a conectar, vente, te invito ahora sí, otra vez, dale otra vez. Dale, acuérdate cómo estaba, hogar destruido, hijos destruidos, problemas en el hogar, problemas con todo, problemas en todo momento. Acuérdate cómo estábamos antes de llegar al Señor. Acuérdate, por favor. No llegamos aquí porque estábamos bien. No llegamos a buscar a Dios, la mayoría de nosotros, porque estábamos súper excelentemente bien. Llegamos porque teníamos problemas. ¿Quieres volver a eso? ¿Quieres volver a un hogar donde se insulta, donde te maldicen, donde te patean, donde te dan tus cachetadas? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta ese estilo de vida? ¿Te gusta estar huyendo de la policía? ¿Te gusta? No. Pero allá es donde queremos volver. Ah, qué bien me la pasaba allá. Y un día Dios te va a decir, ah, ¿te gusta? Pues dale igual tu vida de antes. Dale. Solo te pregunto, ¿qué de bueno vas a sacar de eso? Dime qué bueno vas a sacar de ahí. Pues lo más probable es que no vamos a entrar a la ciudad santa de Dios. Y lo afirmo porque la Escritura dice que aquel que una vez fue limpiado, aquel que una vez fue purificado por medio de la sangre del Mesías, si después, de manera voluntaria, de manera consciente, de manera deliberada, vuelve a transgredir, dice la carta de los Hebreos de esta manera, que si vuelve a pisotear la sangre del Mesías, dice que ya no hay más remisión para sus pecados. Ya no hay más, ya no hay otras chances. Amados hermanos, ya no hay más sacrificio que te pueda salvar, que te pueda limpiar. Ya no hay manera de limpiar a esa persona que la sangre de Yeshua lo había limpiado, pero aquella dijo, a mí no me importa, a mí me vale, y lo hace. Entonces ha pisoteado la sangre del Mesías. Y acuérdese Moisés, por golpear a la roca que representa al Mesías, que no entró. ¿Qué cree que nos va a pasar a nosotros? Ah, a mí me importa un poco, y pisoteamos la sangre del Mesías. ¿Qué cree que nos va a pasar? Y dice Pedro entonces que mejor te hubiera sido no haber conocido esto nunca, mejor nunca hubieras conocido de Dios. Mejor, te hubiera ido mejor que después de haberlo conocido, volvernos atrás. Entonces, con todo lo que ya vimos en mente, con todo esto que ya vimos acerca de por qué se escribió el libro de Números, ahora sí, espero que podamos entender lo que escribió el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 10. Para empezar, el título que tiene en esa carta, el capítulo 10, es muy llamativo. Y dice, amonestaciones contra la idolatría. Así es como tiene el título de las Biblias que nosotros tenemos. Vamos a leerlo entonces. Vamos a leer una parte. Primero de Corintios capítulo 10, verso 1. ¿Y qué dice Pablo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué es lo que Pablo no quiere que ignores? Que nuestros padres, amados hermanos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Era el Mesías, era Cristo. Algo que el apóstol Pablo no quiere que ignoremos es precisamente lo que la iglesia ha hecho, ignorar quiénes son sus padres. Por no leer el mal llamado Viejo Testamento, se ha perdido, se ha olvidado lo que Pablo no quería que hiciéramos. No ignoren esto. Primero, lo más olvidado, le está escribiendo a una iglesia donde la mayoría no eran judíos, eran de origen gentil. La iglesia de los Corintios, Corinto, no es Jerusalén, no es Israel. Corinto está fuera de los límites de Israel. Entonces, allá estaba Pablo en una comunidad donde la mayoría eran de origen gentil. ¿Y qué les dice Pablo? No dice, mis padres, ¿verdad que no dice, no quiero que ignoren que mis padres?
¿Qué es lo que él dice? Nuestros padres. Entonces, él afirma a esta iglesia de origen gentil, nuestros padres. ¿Y a quiénes se refiere Pablo con esa frase de nuestros padres? Pues no se refiere a los que el cristianismo conoce como los padres del pueblo de Dios, que son San Clemente, San Policarpo, San Irineo, San Agustín, San Clemente, todos ellos, amados hermanos. Entonces, esos son los que el cristianismo histórico les llama los padres. Sin embargo, Pablo dice, ¿quiénes son los padres? Los que estuvieron ¿a dónde? Los que vivieron ¿a dónde? Los que pasaron, ¿qué evento estuvieron ahí? Entonces, amados hermanos, entonces cuando Pablo dice nuestros padres, se refiere a los antepasados israelitas, al pueblo de Israel que vivieron acontecimientos que nos va a describir. Y si Pablo, esto es importante porque si Pablo a los corintios les dice nuestros padres, no dice mis padres, nuestros padres, eso significa que por lo menos en el tiempo de Pablo, los que recibían el mensaje y que eran de origen gentil eran injertados no en una iglesia, sino en el pueblo de Israel. Pertenecían al pueblo de Israel. Por eso le está diciendo nuestros padres. Yo no te puedo decir a ti nuestros padres hablando de mi papá, porque no es mi papá, nuestro papá. Entonces, apenas que tú vengas a ser mi adoptado de mi padre, ¿verdad? O hijo de mi padre, entonces sí, nuestro padre. Como Dios es nuestro padre, porque es en término general nuestro padre. Pero cuando Pablo dice nuestros padres, es porque entonces esos gentiles eran injertados en ese pueblo que tenía esos padres, amados hermanos. Entonces, a partir de su conversión al Mesías de Israel, ya eran considerados parte del pueblo de Israel. Y eso se ha olvidado. Eso, nosotros somos punto y aparte. Bueno, Pablo dijo que nuestros padres, todos estuvieron bajo ¿qué? Bajo la nube, todos cruzaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, fueron purificados. Ok, ¿en dónde fueron bautizados? Yo no veo ningún pasaje de la Torá, de la ley de Dios, del Pentateuco, donde diga que Moisés los bautizó. Entonces, ¿por qué dice que todos fueron ahí bautizados? Bueno, la Escritura afirma dónde ocurrió, y esto dice que ocurrió en la nube y en el mar. O sea, que estando bajo la nube, déjenme ver, creo que se puso un poco, ahí está mejor. Estando bajo la nube, ok, cuando estuvieron en el monte Sinaí, todo el pueblo, y estaban bajo esa nube, ¿se acuerdan que una nube los seguía? También una columna de fuego. Pues cuando estuvieron en esa nube, que contenía agua, y al haber cruzado el mar, cuando se secó y pasaron en seco por ahí, eso fue una figura, un símbolo del bautismo que ahora tienen la mayoría de iglesias creyentes, amados hermanos. Eso ocurrió allá, no fue de manera literal, los metieron, pero ocurrió de manera alegórica. Entonces, también dice Pablo que todos comieron el mismo alimento espiritual y que la roca que los seguía, ¿quién era? Dice, era el Mesías. Ahora, la pregunta que les voy a hacer es, ¿a qué alimento y a qué bebida espiritual se refiere Pablo que comieron nuestros padres? Ok, al principio yo creía que era el maná también. Hace años cuando yo estudiaba, yo pensaba que era el maná. Entonces, pero ya reflexionando y ya viendo las cosas, primeramente, vamos a ver, ¿qué es alimento espiritual? Usted cuando va al chinos, si va a los chinos, que yo... o si va al buffet, ¿verdad? Al Golden Corral mejor, vamos a ver, si va al Golden Corral, ok, al chinos ya no, al Golden Corral. Si va al Golden Corral, usted no nomás va a ver, ay, ya me comí un steak de esos que ponen ahí, de esos gruesotes de 12 onzas, ¿verdad? Que sí, de 20 onzas ahí. Usted no agarra y dice, ya me lo comí y se sale. No vas a entrar a comer espiritualmente. ¿Verdad que no hacemos eso? Agarramos y le echamos al plato y como mi abuelita, hasta 3 niveles, uno arriba, otro abajo y otro más abajo. ¿Para qué? Para llenarnos bien. Entonces, ¿qué es alimento espiritual? Si aquel es alimento literal, ¿cuál es el alimento espiritual? Que no sacia tu cuerpo, sino tu alma. Ok, bendito sea Dios. Desde aquel tiempo y hasta el día de hoy, alimento espiritual es y sigue siendo comer de manera simbólica la palabra de Dios.
Beber el agua de la vida es beber del Espíritu Santo, es beber de Dios, es beber de su palabra, amados hermanos. Entonces, ahora que estamos caminando en este desierto, necesitamos que venga esa lluvia. Necesitamos que venga la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarnos a caminar en este desierto, amados hermanos. Entonces, anteriormente, cuando yo leía a Pablo y leía que habían comido un alimento espiritual y que habían bebido una bebida espiritual, pues yo siempre pensé que era, la verdad, era el maná y que es el agua que salió de la roca, era la bebida espiritual. Entonces, amados hermanos, sin embargo, la tradición hebrea afirma que había una piedra, literalmente una piedra, que los andaba siguiendo, porque no estaban en un lugar, anduvieron caminando los 40 años. Y la tradición hebrea afirma que una piedra los anduvo siguiendo todo ese tiempo y que incluso, por eso Miriam era profetisa, porque por ella andaba, es que María era profetisa, porque por ella andaba la roca siguiéndolos. Cuando muere María, ya no vemos que la roca los siga. ¿Ok? Entonces, eso es impactante. Y seguro Pablo, como rabino que era, conocía estas historias, conocía estas enseñanzas, amados hermanos. Pero entonces vamos a ver a qué se refiere la palabra con comida y bebida espiritual. Quiero que lo veamos con las mismas escrituras. Y dice la palabra de Juan, que escribió el apóstol Juan, pero son palabras de Yeshua. Y Jesús dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Otra vez, Jesús dice, no dice mis padres, dice nuestros padres. Comieron el maná, ¿en dónde? Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. O sea, de verdad te digo, ¿no les dio Moisés el pan del cielo a nuestros padres? No, pues sí, la respuesta es sí. Mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Ahora, ¿qué les iba a dar? ¿Más maná? ¿Jala? ¿Qué es lo que le estaba dando entonces? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, come de Jesús, come de sus palabras, come de lo que Él habló, y eso es lo que te va a dar vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios. También dijo estas palabras el Señor Yeshua. En el último y gran día de la fiesta, hablando de la fiesta de los tabernáculos, ya los que le hemos celebrado sabemos del derramamiento de agua. Yeshua, Jesús, se puso en pie y gritó. Alzó la voz es gritar. Cuando usted alza la voz, ¡hijo! ¡Hija! Unos dicen, ¡vieja! Espero que ya no te digan, vieja, tu troca que tienes. ¿Ok? Porque pues, tu mujer no es vieja, es una nueva criatura en Cristo. ¿Ok? ¿O no, hermanos? Ok. Ay, ¿cómo se acarician los mexicanos, verdad? Entonces, el último gran día de la fiesta, ya me dice una risa, perdón. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga, ¿a dónde? ¿Cómo vas a beber de Jesús? ¿Qué le vas a beber? ¿De qué están hablando? Entonces, vamos a ver qué dice. El que cree en mí. ¿De qué está hablando? De la palabra. El que cree en mí, como está escrito. O sea, el que me va a comer a través de lo que está escrito, no de lo que se invente. El que va a discernirme a través de lo que está escrito, de su interior, correrán. Este versículo es sorprendente, lo dijo, le voy a dar una revelación excelente a tu predicador en 2000 años y te va a decir, mira, yo tengo la revelación de Jesús, ¿no? Y él dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de qué es el agua? Esto dijo del Espíritu Santo, o del Espíritu de Dios, que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, sobre todas las cosas, por eso tenemos un libro llamado Revelaciones. ¿Para qué? Para que no te andes inventando revelaciones propias, José. Por eso tenemos el libro de Revelaciones, donde dice la palabra de Dios, capítulo 22, verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ok, ¿quién es la esposa? La iglesia. Entonces, el Espíritu de Dios que está ahora en los creyentes, ¿ok? Y que gime, porque quiere estar ya en la presencia de Dios.
el espíritu y la esposa dicen. Ok, otra vez. El espíritu y la esposa dicen. Sí, ven, Señor Jesús. El que oye, diga. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No se te va a cobrar. ¿Quieres beber de esta agua? ¿Quieres beber de esta palabra? Ven, bebe gratuitamente. Ahora, con todo esto en mente, si Yeshua es el verdadero pan no es el maná, es Jesús. Si Jesús es el verdadero pan de vida, y es el agua de la vida, así, y si también la palabra es el agua de vida, la palabra, y también Jesús es la palabra viviente, entonces, ¿acaso tenemos que comer literalmente de Jesús? Pues hay que ir a la tumba y sacar un pedazo de hueso y comerlo. ¿O qué tenemos que hacer entonces para comer de él? Para comer, dice, porque él dijo esto. Él dijo estas palabras, mire, dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Y qué dijo? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. ¿Para qué? Para que el que de él come no muera. Oye, entonces, ¿cómo le hago para comerme a Jesús? ¿Cómo me lo como? Pues el que creyera en mí, como dice ¿quién? Lo que ya estaba escrito, no lo que se invente tu predicador hoy en día. El que cree en Yeshua, como ya está escrito, como ya lo dijo Moisés, como ya lo dijo los profetas, ese no va a morir eternamente. Ese es el que está comiendo de Jesús, amados hermanos. Entonces, con este pasaje vemos que el maná no es el pan de la vida eterna, es Jesús el pan de la vida eterna. Más bien, ese pan que descendía del cielo, sí, solamente es una figura del verdadero pan del cielo, que es la palabra viviente, y esa palabra viviente es Jesús nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Por él tenemos vida, por él tenemos, amados hermanos, la fe. La fe es una emuná, y la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Así que, en conclusión, ¿qué les dio vida en el desierto a nuestros padres? No fue el agua de la roca, no fue el maná que comieron. ¿Qué les dio vida? ¿Quién los sustentó? ¿Quién los cuidó? ¿Quién los bendijo durante todo ese tiempo? El Dios eterno. ¿Quién andaba con ellos? ¿Quién los andaba siguiendo? El ángel de Adonai. ¿Quién es el ángel de Adonai? La roca. ¿Quién es la roca? Yeshua HaMashiach. Entonces, amados hermanos, y esa palabra, bendito nuestro Padre, que hasta el día de hoy nos acompaña, y aquí la estamos leyendo. Hasta el día de hoy tenemos ese alimento que da vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pero de la mayoría de ellos, pero de los más de ellos, 1 Corintios 10:5, pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios. O sea, de la mayoría, Dios dijo, me decepcionaron. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y nos va a decir por qué. ¿Ejemplo para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Esto ocurrió con el becerro de oro. ¿Qué más dice? Verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿A dónde dijimos que cayeron 23,000? En Moab, ya cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, ahora, algo que tenemos que notar es que la Escritura nos dice, afirma, que de la mayoría de ellos, Dios no se agradó, o sea, les desagradó su actitud, les desagradó su vida, les desagradó su comportamiento. De los que salieron de Egipto, Dios no se agradó de la mayoría. Por eso quedaron muertos en el desierto, porque no agradaron a Dios. En palabras de Yeshua, esto es, muchos fueron llamados, pero pocos fueron los escogidos. Entonces, amados hermanos, muchos salieron de Egipto y solo unos pocos pudieron entrar a la tierra prometida. Toda esta reflexión entonces nos sirve para que al analizar nosotros, al estar nosotros escudriñando el libro de Números, tengamos mucho cuidado, porque este libro de Números es una advertencia, es un warning,
Al hermano le dieron un warning, le dieron una advertencia, le dieron una amonestación, amado hermano. Y esta es una amonestación. El libro de Números es una amonestación. ¿Para quiénes? Dice Pablo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. En este día, sí. Es un ejemplo para que nosotros que estamos aquí, que ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado, que ya fuimos limpiados, pues no nos portemos igual de necios que ese pueblo que estaba allá, hermanos. ¿Ok? El haber sido llamados por Dios no garantiza que entremos a la tierra prometida. Si fuimos llamados, eso no garantiza que entraremos a la ciudad celestial. Entonces, ¿de qué depende que tengamos la garantía que entraremos a esa ciudad celestial? Eso lo vamos a ver conforme sigamos estudiando, amados hermanos. Entonces tenemos algo importante. De los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. De los que salieron de Egipto, no se agradó Dios. Fueron juzgados en el desierto. Y ahora Pablo pasa a decirnos por qué quedaron muertos. Uno, ¿por qué quedaron muertos? No seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Dónde ocurrió esto de idolatría? Luego sube Moisés. Apenas está subiendo Moisés a la montaña para recibir la palabra de Dios. ¿Y qué está haciendo el pueblo abajo? Un becerro de oro, adorando un becerrote de oro. Entonces, número uno, ¿por qué no entraron? Cometieron idolatría. Codiciaron cosas malas. Dos, ni seáis idólatras, como algunos. Primero, antes del becerro de oro. Ya estaban, allá había carne, allá había esto, allá había lo otro. Codiciando, lo que en ese momento no había. ¿Te pasa eso a ti? ¿Me ocurre eso a mí? Amén. Que precisamente cuando no tenemos, estamos codiciando. Y mira mi vecino, y mira mi hermano, ya se compró una troconona y yo que ando pidiendo una. Y mira fulano ya tiene esto, y mira, y codiciando. Cuando no tenemos, espérate, un momento va a llegar la bendición, en un día Dios te va a bendecir, pero no empieces a codiciar y a portarte neciamente. Entonces, una, ¿qué pasó? Empezaron a codiciar. Dos, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mañana hay fiesta para el Eterno. Y era un becerro de oro. Eso ocurrió con el becerro de oro. Tres, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y murieron en un día 23,000. Esto ocurrió ya cuando estaban en la llanura de Moab, ya cuando habían llegado a la frontera de Israel, ya cuando estaban para entrar a la tierra prometida. Entonces, cuatro, vamos a ver la cuarta cosa que no quiere que hagamos. Ya tenemos aquí las tres. Una, codiciaron cosas malas. Dos, no seáis idólatras como algunos de ellos. Tres, no forniquemos. Cuatro, ¿cuál es el cuatro? Primera de Corintios 10:9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron, murieron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que miran ustedes aquí? Entonces, y ya el Eterno le dice, ahora, ¿sabes qué? Oye, Señor, la gente se está muriendo, lo están mordiendo, picando las serpientes. Pues hazte una serpiente de bronce y ponla en un palo hasta arriba, que es el símbolo ahora de sanidad, de los médicos. Es un palo con una serpiente enredada ahí. Y desde ahí viene todo eso tomado. Amados hermanos, entonces, y todo el que mira hacia allá será sano. Si lo muerde la serpiente y mira a la serpiente que está allá arriba del palo, la serpiente de bronce iba a ser curada, amados hermanos. Entonces, cuatro, ¿qué nos dice Pablo? Que no tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron. Eso fue cuando murmuraron, cuando se quejaron del maná que les daba el Señor. Ya estamos hartos de este pan. ¿Qué no habrá carne? Dios les va a dar carne. ¿Nos puede dar carne? Aquí en el desierto. No, hombre, ¿qué nos va a dar ni que nada? Pues Dios les envió codornices que les dice que el que menos amontonó fue 12 montones de codornices. El que menos amontonó. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasa cuando te cae a ti el pastelote, la comida? ¿Qué le hacemos? Vénganos a tu reino, Señor. Y se atacaron hasta que el otro día lo estaban vomitando por las narices y por la boca. ¿Se acuerdan, hermano, cuando tenemos que dormir casi sentados porque tanto que pagamos que tenemos miedo de quedar ahí? Okay. Y eso fue lo que hicieron. Tentaron al Señor. ¿Acaso puede darnos carne? Sí, sí puede. ¿Por qué no? Vamos a ver el pasaje donde ocurrió esto, amados hermanos. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ya, van bien desanimados.
¿Por qué? Porque ahora partieron de Or para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Estoy cansado. Madres, estoy cansado de tu comida, mamá. ¿No tienes otra cosa que darme? ¿No tienes hamburguesas? ¿No tienes pizza? ¿No tienes macaroni and cheese? Estoy cansado de tu comida. Cuidado, cuidado, dale gracias a Dios que tienes. Hermano Agustín, ¿verdad que pasamos días en que no había que comer allá en el campo? Los que nos tocó vivir esas cosas, mano. Miguel, no sé si te tocó vivir, hijo, pero había veces que no había comida. Un solo cajete lleno de chile, de puro chile, sin tomate ni nada. Órale, hijo, con memelas. Es lo que hay. Tortillas calientitas, eso sí, gracias a Dios, nunca faltó. Con pura agüita y sal. Órale, esos eran los burritos. Hoy, burritos de fajita, si no, no quiero. Y que tenga double cheese. Doble queso. Si no, no lo quiero. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios que tienes una mamá que te cocina. Dale gracias a Dios que tienes una esposa que te hace de comer. Un esposo que te ayuda en la cocina. Dale gracias al Eterno. Pero no empiecen a placodearse, pues, que ya te... No, ese es en serio. Bendito sea Adonai. Entonces ya estamos hartos, ya estamos cansados. ¿Y eso qué pasó? Le gustó al Señor. Ay, mi hijo se está quejando. Le voy a mandar carnita. ¿Qué pasó con el Eterno? Se enojó. Y que dice, pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Eterno, ya, se están quejando de lo que les doy. ¿Y qué hizo el Eterno? Y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Síguete quejando, te muerde la serpiente. Síguete quejoso, te muerde la serpiente, que es el diablo, Satanás y el dragón y la serpiente antigua y todo eso. ¿Ok? Entonces, después de esto, otra vez Dios les muestra su misericordia. El Eterno le mandó a Moisés: Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla allá arriba. ¿Para qué? Ya, pues me duele que estén muriendo. Si los pica la serpiente, ok, pues por el dolor se la va a aguantar, pero si mira hacia la serpiente de bronce, va a vivir. ¿Y qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó con esa serpiente después? Ahora, ay, santa serpiente. Y la adoraron. Hasta el tiempo de un rey, ya un descendiente de David, que la pulverizó, la hizo polvo y órale, ya, se acabó la idolatría. Entonces no era el propósito de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia, ok, les voy a hacer una serpiente, la voy a levantar para que todo el que mire ahí sea salvo. ¿A quién te recuerda eso? Yeshua lo dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que mira hacia allá no muera. Por eso ponemos nuestra mirada no en un pastor, no en una iglesia, no en una religión, sino en el que murió por nosotros, porque Él es el que nos da vida. ¿Amén? Yo no te puedo dar vida, yo no te puedo sanar. Ningún sacerdote, ninguna iglesia puede sanarte ni darte vida. Nadie, menos los evangélicos tampoco. Pero ¿sabes quién sí te puede dar vida? Aquel que fue levantado en un madero. Aquel que sufrió por ti, aquel que murió por ti. Él sí puede darnos vida. Entonces, ¿qué dice? No se quejen. Y verso 10, ¿qué dice Pablo? Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 12, ¿me lo leen? Yo ya no lo alcanzo a ver. Y están escritas. ¿A quiénes nosotros? Los que han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que, no, yo estoy bien firme, a mí nada me tumba. Pues el que cree que está firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quinta cosa, ¿qué dice aquí? No murmures. Deja de estar murmurando. Ya nada más pongo las sillas, yo siempre recojo los papeles, yo siempre sirvo el café, ya no murmures. No te que estés quejando. Cosa que ocurrió con Coré, con Datán y Abiram. Se opusieron al liderazgo de Moisés. Justo después de esa rebelión, ahora se los comió la tierra
¿Y qué cree que hace el pueblo? Ahora acusan a Moisés, tú los mataste, tú fuiste, tú por tu culpa murieron. Y otra vez, mire, vamos a ver, vean lo que ven. Se acaban de morir toda esa gente, 250 rebeldes, toda la casa de Coré, toda la casa de Abirán. Se murieron, se los tragó la tierra, los otros murieron quemados. Y al otro día le reclaman a Moisés, tú los mataste por tu culpa, tú. Vamos a ver qué sucede. Números 16:44. Y el Eterno le habló a Moisés diciendo, aparta, hazte un lado, Moisés. Apartaos del medio de esta congregación, los consumiré en un momento, los despedazos. Y ellos, en lugar de apartarse, cayeron a tierra. ¿Quiénes ellos? Aarón y Moisés. Verso 46. ¿Lo lee conmigo? Y le dijo Moisés a Aarón, vea, esto está para eso. Yo si hubiera sido Aarón, a lo mejor no corro. Porque vea lo que dice Moisés a Aarón. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar. Ya lo vimos en el estudio de Levítico. ¿De dónde cayó ese fuego? ¿Ese fuego de dónde provenía? El mismo Dios de la gloria prendió la lumbre. Y dijo que ese fuego nunca se debería de apagar. Era un fuego santo. Por eso no se tenía que apagar. ¿Por qué crees que no se tiene que apagar la chispa del Espíritu Santo en tu vida? Porque no vino del pastor, no fue el que te... Yo, recibe, no. Fue Dios, no dejes apagar ese fuego. No dejes que ese fuego se apague. Vete un año de vacaciones y me dices si puedes volver. Me dices si tienes ganas de regresar. Dios dijo, no dejen que ese fuego se apague. Bueno, de ese fuego, córrele al altar. Agarra fuego y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Eterno y la mortandad ha comenzado. Aarón se tenía que poner entre Dios y el pueblo. Señor, de aquí no pases. ¿Y qué tal si no se detenía el Eterno? ¿Quién iba a ser el primero que iba a caer? Entonces tomaron el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación. Y viendo que estaban cayendo muertos, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación. ¿Por qué? Por el pueblo, amados hermanos. Entonces, ¿qué más dice? Verso 48. Y se puso entre los muertos y los vivos. Ay, Señor, detente, por favor. Detente, Señor. ¿Y qué pasó? Dios tuvo misericordia, cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos que habían muerto el día anterior por la rebelión de Coré. ¿Cómo la ven? Con todo lo que estamos viendo, ¿cuántos murieron en el desierto? Era cantidad que caían. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué estamos viendo que murieron? ¿Por qué? Dígamelo. ¿Por necios? ¿Qué más dice el versículo 50? Después volvió Aarón a Moisés, de la que nos hablamos, a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Amados hermanos, cuando la mortandad se había acabado. Vemos entonces que el panorama no es nada alentador. Lo crucial no es todo lo que ya vimos, hermanos. Ya vemos que eran tercos, necios, que se estaban rebelando, se quejaban, echaban bronca, peleaban, hacían esto o lo otro. No. Entonces, ¿cuál es lo crucial de todo esto que estamos viendo? Lo que Pablo dice a continuación. Él dice, todo esto aconteció. No tengo aquí el pasaje, se los voy a poner aquí otra vez. Dice, todo esto aconteció, ¿para qué? ¿Para qué aconteció? Todas estas cosas acontecieron como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Ok. A ver, amantes del fútbol. Bueno, seguidores del fútbol. ¿Qué es una amonestación? ¿Qué es una amonestación? Descríbame un amonestado. Ok, alguien que está jugando y cometió un grave error. O sea, no nomás una falta recia, dura, fuerte, o que era intolerable. Y el juez, el que está ahí, le dice, amarilla. ¿Qué es eso? Le está diciendo, más vale que te la lleves de aquí en adelante con mucho cuidado, porque capaz que no terminas el partido. Entonces, si Pablo dice que esto fue para amonestarnos, tú y yo andamos con tarjeta amarilla en este tiempo. Tú y yo, pongan atención a esto, andamos caminando con tarjeta amarilla. ¿Qué te dijo el highway patrón? No vuelvas a hacer esto por lo que te pare, o tu vehículo tiene esto por lo que te pare, y más vale que lo compongas.
¿Por qué? Porque si te vuelvo a ver, la próxima ya no es advertencia, la otra es etiqueta. Entonces, amados hermanos, la próxima que hagas, jugador, vas para afuera. ¿Y para qué se escribió esto, amados hermanos? Es para amonestarnos a nosotros. Es para que sepas que estás amonestado. Amados hermanos, a partir del momento en que se te saca la tarjeta amarilla, más vale que andes con cuidado. Andamos con tarjeta amarilla, pueblo de Dios. Un error más podría salirnos caro. ¿Lo oyó? Un error más podría salirnos caro. Entonces Pablo dice que todo lo que se escribió es para nosotros, para que al leer esos libros, para que al leer esos ejemplos, nos comportemos como un jugador amonestado que dice, voy a tener cuidado. La próxima, ya no le voy a entrar así tan feo que ni siquiera voy a darle la impresión al árbitro de que lo quise tomar. Nada. ¿Ok? Entonces, así que escuchen, por favor. Aquí cuando digo esto, que ya estamos amonestados, muchos se ponen a pensar, yo estoy en Cristo. Y con Cristo soy nueva criatura. Y en Cristo no hay pérdida de la salvación. Y te voy a decir, sí, es verdad. El llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Sí, es verdad. Yeshua murió para darnos vida. Jesús murió para darte vida. Pero por otro lado, la Escritura nos exhorta a perseverar en un llamamiento santo. Sois salvos si perseveras hasta el fin. No es que ya acepté a Cristo y me voy 10 años de descanso sabático y luego si puedo regreso. No, si perseveras en el Mesías, si perseveras en Cristo. Entonces ahora, por un lado dice que Jesús murió por nosotros para darnos vida, por el otro dice que hay que perseverar. Estos parecen dos extremos que los vemos en la palabra de Dios, y unos se ponen en un extremo, y otros se ponen en otro. Por eso vemos iglesias que se dividen por estas cosas, y los dos puntos de vista están en las Escrituras. Yo no puedo reconciliarlos. Entonces, ¿para qué se escribió esto? Pues sí, una para que tengas confianza en Jesús, una para que tengas seguridad de que no te vas a perder, una para que tengas la fe de que tú eres salvo por lo que Él hizo por ti, pero la otra es, ándate con cuidado. No tampoco te confíes tanto que no, ya la tengo bien hecha y a mí no me va a pasar nada, estoy en la gracia, esto, lo otro. No, ándate con cuidado. Por eso están los dos extremos. Nadie te puede arrebatar de la mano del Señor, pero tampoco te salgas de esa mano. ¿Ok? ¿Me entendieron? Entonces, nosotros ya lo vimos. No se engañen, no os engañéis, dijo el Señor Jesús. Si no os arrepentís, también van a perecer. No os engañéis, todos pereceréis igualmente. Confiesa en Yeshua por lo que hizo por ti. Qué bueno, te felicito, es bueno eso. Yo también confío en eso, pero no nomás te pongas a confiar y ya te olvides de lo que Él hizo por ti. Hay que buscarle, hay que adorarle, hay que servirle, hay que buscar su presencia. Bendito sea Dios. Entonces, en Levítico ya vimos que la santidad no viene por arte de magia, hermanos. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú te empeñas a vivir de una manera mala, haciendo cosas que ya no está bien que las hagas, dice la Biblia que Dios no puede permitirme la entrada, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso parece olvidarse, pero la santidad no viene por arte de magia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y se los hubiera puesto. Ya ustedes ya deben de saberlo, ya se lo saben de memoria. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la santidad? Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo el Eterno soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, porque yo el Eterno los santifico. Ok, el apóstol Juan en su primera carta escribió y dijo que el que no guarda los mandamientos no está en la luz de Dios. ¿Qué dice Juan, amados hermanos? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Primera de Juan 1:5. Y os anunciamos, Dios es luz. Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces tú no puedes andar en las tinieblas porque andas en Jesús. ¿Qué más dice? Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, ¿somos qué? Mentirosos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él es luz y Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre. Entonces sí, no es que seas perfecto solamente Dios. Me voy a esforzar, voy a buscar de Dios, voy a tratar de ser más fiel. Entonces es cuando la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 5:2, ¿qué dijo Juan? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y
No nada más es que yo amo a Dios. Sí, yo amo a mi prójimo. No, si yo amo a todo el mundo. No, no. Es amar a Dios, es guardar sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son. Ay, es una carga esos mandamientos. Ay, esos tantos mandamientos. Ay, tantos mandamientos de Dios. Deja de estarte quejando, no son gravosos. Hijos, hijos. Los que son hijos, todos los que somos hijos. Ay, ya no aguanto a mi padre. Ah, ya no aguanto a mi madre. Siempre mandándome. Todo yo, todo yo. Deja de quejarte. Lo hacen por tu bien. Amados hermanos, entonces, con todo lo que estamos viendo, al ver todos estos textos, pues eso nos tiene que llevar a un balance, que es confiar en Dios, confiar en su gracia, tener fe, pero al mismo tiempo buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, esforzarnos. Por eso nos dice la Escritura, 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, pues mire que no caiga. En grandes rasgos, ya ponme atención, ya acá. En grandes rasgos, el apóstol Pablo no quiere que ignoremos que Israel, que el pueblo que sacó Dios de la esclavitud, que lo que vivió en el desierto, los errores que cometió, sus actitudes que tuvieron, no las cometas tú, dice. Por eso se escribió, por eso lo detalló Moisés. ¿Para qué? Para que no cometan los mismos errores. Si usted escribiera la carta de sus hijos, usted trataría de no escribir los errores, usted trataría de escribir nada más lo bueno de ellos, nada más lo mejor de ellos, exaltándolos. Dios se encargó de escribirlo todo, así como está aconteciendo. ¿Para qué? Pues para que no cometamos el mismo error, para que no cometamos lo mismo. Recuerde, cuando ya andaban en el desierto, ya habían sido librados de la esclavitud. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no entraron si ya habían sido librados? ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? La respuesta es, no entraron por todo lo que vemos descrito en el libro de Números. Queja, murmuración, falta de confianza, falta de fe, falta de amor, falta de fidelidad. Todo eso, amados hermanos. Entonces, y si nosotros no nos cuidamos de cometer esas cosas, si nosotros seguimos haciendo lo mismo que ellos, pues tampoco vamos a entrar a la tierra prometida. Vamos a orar, por favor. Vamos a darle gracias a nuestro Padre. Bendito seas, papito lindo, Padre eterno y Rey de toda la gloria, porque por tu gran misericordia nos sigues exhortando, nos sigues amando, nos sigues hablando. Y gracias por la manera como tú nos amonestas, como tú nos hablas, como tú nos estás hablando al corazón, Señor, porque es seguro que nuestras almas muchas veces te quieren servir. Es verdad que en nuestra vida muchas veces dicen, la voy a rendir al Señor, voy a servirle, pero en medio de ese servicio, en medio de esa actitud, Señor, muchas veces tomamos una actitud negativa y nos quejamos. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tocó a mí? Y empezamos a murmurar y empezamos a quejarnos. Señor, mira, mis hermanos tienen mejor trabajo. Señor, mira, mis hermanos tienen más dinero. Señor, mira, tiene más carros. Señor, mira, mi pastor tiene esto. Señor, mira, mi hermano, ya le diste más hijos, Señor. ¿Y yo qué? Y empezamos a quejarnos, Señor. Hoy, gracias por tu palabra, Señor, que me hablas a mi corazón, que me hablas a mi mente. Y gracias por enseñarme que debo de vivir con una actitud positiva, con una actitud que no sea de queja, perdonándonos unos a otros, porque mis palabras muchas veces son dañinas, mis palabras muchas veces afectan a mis demás hermanos cuando son negativas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces servimos con murmuración, hacemos las cosas pero quejándonos. Y gracias por enseñarnos el día de hoy que si he de servir, lo haga con alegría, con una actitud de santidad. Y te voy a suplicar el día de hoy solamente esto, Señor, que guardes a todos los que están aquí, que todo este pueblo, bendito Dios, tú lo guardes, tú lo bendigas, Señor, y que todos los que están aquí podamos presentarnos un día en la santa ciudad de Jerusalén, Señor, la Jerusalén celestial que tú has preparado y que un día descenderá del cielo para que vayamos y moremos ahí eternamente. Gracias, Dios de toda la gloria. En el nombre del Señor Yeshua HaMashiach. Amén.